Me senté en mi escritorio, mirando el cursor parpadeante en la pantalla de mi portátil. Fuera de la ventana de mi apartamento, la ciudad zumbaba de vida. Coches tocando la bocina, gente apresurándose a llegar a casa después del trabajo, el reconfortante zumbido de un mundo que no le importaba si estaba soltera o casada. Pero dentro del mundo de mi madre, esa era otra historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana mayor, Melissa. Mamá dice que la cena es a las 6. No llegues tarde, ponte algo bonito. Rodé los ojos. Eso era un código para, vístete como si tuvieras la vida resuelta, lo cual, a los ojos de Diane, significaba cualquier cosa menos mis habituales jeans y zapatillas. Creciendo, mi madre siempre había estado obsesionada con las apariencias. Se nutría de la imagen familiar perfecta. Papá en su traje, mis hermanos con sus conjuntos coordinados y yo. Bueno, siempre fui la rara. Nunca encajé del todo en su molde de lo que una hija debería ser. Melissa se había casado joven y tenía 3 hijos, una casa en los suburbios y una vida de Instagram perfectamente curada. Mi hermano, Mike, había seguido el mismo camino, con un trabajo de alto nivel y una esposa que parecía sacada de la portada de una revista. Y luego estaba yo, Elisa, la independiente, la mujer de carrera, como a mi madre le gustaba decir con un exagerado rodar de ojos, como si el éxito sin un marido fuera una especie de condición trágica. A los 30, me estaba yendo bien por mi cuenta. Era diseñadora gráfica con mi propio próspero negocio freelance, viviendo en un acogedor apartamento en la ciudad y, sin que mi familia lo supiera, comprometida con Jordan, mi mejor amigo convertido en pareja. Pero mantenía mi relación en secreto por una razón simple, mi madre. En el momento en que ella detectara algo significativo sucediendo en mi vida, encontraría una manera de insertarse, torcerlo y, de alguna manera, hacer que todo girara en torno a ella. Las reuniones familiares siempre eran lo mismo. La casa de mis padres, una casa de estilo colonial bellamente mantenida que prácticamente gritaba, "Lo tenemos todo", era el lugar habitual. Mamá rondaba con un delantal, actuando como la anfitriona por excelencia mientras lanzaba indirectas pasivo-agresivas entre plato y plato. Oh, Elisa, vi este gran libro sobre citas después de los 30. Debería habértelo comprado a ti. O mi favorito personal, Melissa y Mike se casaron a los 27. Supongo que cada quien encuentra el amor a su propio ritmo. Eventualmente, solía ponerme a la defensiva, tratar de explicar que era feliz en mis propios términos. Pero con los años, aprendí que era más fácil dejar que ella pensara que estaba demasiado ocupada, encontrándome a mí misma, que entablar una conversación que siempre me dejaba sintiéndome más pequeña. Sin embargo, la cena de esta noche era diferente. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Hace una semana, Mike había dejado escapar entre unas copas que mamá tenía un plan para mí. Está preocupada por ti, Elisa, dijo, agitando torpemente su botella de cerveza. Piensa que tal vez si te arregla con alguien respetable, finalmente te asentarás. En ese momento me reí, pero el pensamiento me carcomía. Mamá ya había hecho muchas cosas antes, presentándome a hombres buenos, en funciones familiares, enviándome artículos sobre mujeres exitosas, que encontraron el amor después de los 35. Pero convocar una reunión familiar real solo para discutir mi estado de soltera. Eso era un nuevo nivel bajo. Miré el reloj y suspiré. Mejor hacerlo. Cuando llegué al camino de entrada de mis padres, la casa ya estaba llena del sonido de risas y platos chocando. Los sospechosos habituales estaban allí, Melissa con su esposo e hijos, Mike y su esposa, y, por supuesto, mi madre, parada en el centro de todo como una reina supervisando su corte. Elisa, llegaste. La voz de mamá era dulcemente azucarada, pero sus ojos me recorrían de arriba abajo, evaluando mi atuendo. Ese suéter es casual. Forcé una sonrisa. También me alegra verte, mamá. La cena comenzó como se esperaba, pequeñas conversaciones, actualizaciones sobre la vida de todos, Melissa hablando sobre el último recital de piano de su hija menor, Mike hablando sobre su última promoción. Y luego, mientras retiraban los platos, mi madre aplaudió sus manos juntas, un brillo familiar en sus ojos. Bien, todos, dijo, levantándose. Ahora que estamos todos aquí, creo que es hora de tener una pequeña discusión. Me preparé, sabiendo ya lo que venía. Mamá sonrió, demasiado ampliamente. Elisa, cariño, todos estamos preocupados. Has estado tan enfocada en el trabajo, y creemos que es hora de empezar a pensar en tu futuro. No estás haciéndote más joven, ¿sabes? Y ahí estaba, la intervención disfrazada de cena. Respiré hondo, apretando los dedos alrededor de mi copa de vino. Ella no tenía idea de lo que tenía preparado. Me senté en la mesa de la cena, mis dedos apretando la copa de vino mientras las palabras de mi madre flotaban en el aire como un invitado no deseado. Solo estamos preocupados por ti, cariño. Preocupados. Claro,
Esa era la palabra de código favorita de mamá para decir decepcionada. Melissa y Mike intercambiaron miradas a través de la mesa, claramente conscientes de lo que vendría después. Probablemente habían sido informados con anticipación, entrenados sobre cómo manejar a su caída perdida de hermana. Mamá continuó, su voz goteando dulzura ensayada. Sabes, Elisa, no se trata solo de trabajo y carrera. La vida es sobre la familia. Y solo creo que es hora de que empieces a pensar en la tuya. Colocó una mano sobre la mía como si esto fuera una intervención sincera en lugar de una emboscada velada. Forcé una sonrisa tensa. Mamá, estoy bien, tengo una vida estupenda y soy feliz. Los labios de Diane se movieron ligeramente, y pude ver la decepción pasar por su rostro antes de ocultarla. Por supuesto que piensas que eres feliz, querida. Pero, ¿no sería maravilloso compartir tu éxito con alguien especial? Papá, usualmente contento de mantenerse al margen de estas discusiones, aclaró la garganta. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, Lizzie. Ahí estaba, el esfuerzo de equipo. Miré alrededor de la mesa, notando la sonrisa arrogante de Melissa, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando su copa de vino. Mike, para su crédito, parecía incómodo, pero no iba a arriesgarse a la ira de mamá poniéndose de mi lado. Su esposa, Jessica, se sentaba silenciosamente a su lado, ofreciéndome una sonrisa comprensiva que no llegaba a sus ojos. Mamá no había terminado, nunca lo hacía. Entonces, pensé que sería útil si organizáramos algunas presentaciones para ti. Sonrió radiante. Invité al hijo del pastor Greg a cenar la próxima semana. Es doctor, ya sabes. Un joven muy agradable. Casi me atraganto con mi bebida. Espera, ¿qué? Melissa intervino. Vamos, Elisa. No te haría daño conocerlo. No te estás haciendo más joven, y no es como si tu vida amorosa estuviera exactamente prosperando. Se rió, y mamá se unió, claramente disfrutando del pequeño acto de equipo. Dejé la copa con cuidado, respirando hondo para estabilizarme. Te das cuenta de que no necesito ayuda para encontrar una cita, ¿verdad? Mamá suspiró, recostándose en su silla como si estuviera exhausta por mi obstinación. Cariño, solo estamos tratando de ayudar. Quiero decir, todos nos asentamos a tu edad. ¿No quieres la misma felicidad? Sentí el calor subir a mis mejillas. Había terminado. Terminada con los juicios, con las miradas de lástima, con todo el espectáculo que habían organizado para esta noche. No tenían idea, de que no era la hija patética y solitaria que imaginaban. Me incliné hacia adelante, fijando a mi madre con una mirada calmada y deliberada. En realidad, mamá, estoy saliendo con alguien. La habitación cayó en un silencio atónito. Mamá parpadeó, y por primera vez en mi vida, vi una sorpresa genuina destellar en su rostro. ¿Estás, qué? La copa de vino de Melissa casi se le resbala de la mano, y Mike se enderezó en su asiento, de repente interesado. Sonreí dulcemente, disfrutando sus reacciones. Sí, tengo un prometido. Dejé que la palabra flotara en el aire, observando cómo la expresión de mamá cambiaba de shock a algo más, pánico. ¿Prometido? Repitió, claramente luchando por procesar la información. Asentí, suprimiendo la satisfacción que se enroscaba en mi pecho. Se llama Jordan, y estamos comprometidos. La boca de Melissa se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua, mientras el rostro de mamá se tornaba de un tono alarmante de rosa. Claramente, no esperaba esto. Mamá se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa demasiado brillante. Bueno, qué maravilloso, ¿por qué no lo hemos conocido? Encogí los hombros. Quería estar segura, y ahora lo estoy. De hecho, revisé mi reloj. Debería estar aquí en cualquier momento. Y así, la situación se dio vuelta. La habitación aún se tambaleaba por mi anuncio, la tensión tan espesa que prácticamente se podía saborear. La sonrisa forzada de mamá parecía que le dolía físicamente, y Melissa se quedó congelada, su habitual arrogancia reemplazada por un shock de ojos abiertos. Mike, bendito sea, parecía atrapado entre el alivio y la curiosidad mórbida. Tomé otro sorbo de mi vino, dejándolos meditar en su silencio atónito un momento más antes de que comenzara el inevitable interrogatorio. Mamá se recuperó primero, alisándose las manos sobre el mantel como si intentara recuperar el control de la situación. Bueno, dijo, su voz tensa con entusiasmo forzado. ¡Qué sorpresa! No puedo creer que nos hayas ocultado algo tan importante, Elisa. ¿Cuándo sucedió esto? Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Hace un tiempo. Los ojos de mamá se entrecerraron ligeramente. ¿Hace un tiempo? ¿Y no pensaste en mencionarlo? Melissa finalmente encontró su voz, inclinándose con una sonrisa burlona. ¿Estás segura de que esto es serio, Elisa? Quiero decir, no ha sido precisamente del tipo de relación. Lanzó una mirada a mamá, y ambas intercambiaron una de sus miradas infames. Reprimí el impulso de reaccionar bruscamente y mantuve mi expresión neutral. Sí, estoy segura, Melissa.
Hemos estado juntas por casi 2 años ahora. Mamá Jade, o con acento agudo. ¿2 años? Sus ojos se agrandaron con una mezcla de incredulidad y algo más, traición. ¿Estás comprometida y ni siquiera lo sabíamos? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. El sonido cortó la tensión, y vi a mamá enderezarse como una general preparándose para la batalla. Alisó su blusa y luego se volvió hacia mí con una mirada expectante. Ese debe ser él, dijo, levantándose. Voy a abrir. Me moví más rápido, interceptándola antes de que pudiera interrogar a Jordan en la puerta. Yo lo abro, mamá. Caminé rápidamente hacia la entrada, respirando hondo antes de abrirla. Jordan estaba allí, luciendo encantadoramente relajado con su estilo habitual, jeans oscuros, una camisa abotonada impecable y su característica sonrisa fácil. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y sus ojos verdes brillaban con diversión. «¿No estabas bromeando con las tácticas de emboscada de tu madre?», murmuró mientras se inclinaba para besarme en la mejilla. Dejé escapar una pequeña risa. «Bienvenido a la guarida del león». Regresamos juntos al comedor, y todas las miradas estaban sobre él. La mirada de mamá lo recorrió, evaluando cada centímetro, mientras los ojos de Melissa prácticamente gritaban sospecha. Papá, siempre el observador silencioso, le dio a Jordan un saludo cortés. «Todos», dije, señalando a Jordan. «Este es Jordan, mi prometido». Jordan sonrió cálidamente, extendiendo la mano. «Encantado de conocerlos a todos». Mamá dudó por una fracción de segundo antes de tomar su mano. «Bueno, Jordan, ya era hora de que te conocíamos». Melissa se inclinó con una dulzura fingida que me hizo rechinar los dientes. Entonces, Jordan, arrastró las palabras. «¿A qué te dedicas?» Jordan, completamente imperturbable, sonrió. «Soy ingeniero de software. Dirijo mi propia empresa». Las cejas de mamá se levantaron sorprendidas, claramente tratando de ajustar su narrativa. «Oh, ¿tu propia empresa? Bueno, ¿no es eso impresionante?» Melissa parecía menos impresionada, su expresión se volvió amarga. «Entonces, ¿cómo? ¿Cosas de tecnología?», intervine antes de que pudiera hacer alguna pregunta condescendiente. La empresa de Jordan se especializa en ciberseguridad. Ha trabajado con algunas firmas importantes. Le lancé a Melissa una mirada que desafiaba a decir algo sarcástico. Mamá, desesperada por recuperar el control, continuó. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos?» Jordan no perdió el ritmo. «Nos conocimos a través de amigos en común. Supe de inmediato que Elisa era alguien especial». Me miró con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido, pero sabía que mamá no lo estaba creyendo. Los labios de mamá se fruncieron. «¿Y están comprometidos?», dijo la palabra como si le dejara un mal sabor de boca. Jordan asintió. «Sí, lo estamos. Me propuso hace unos meses». Los ojos de mamá se desplazaron hacia mi mano, notando por primera vez el anillo en mi dedo. «Oh», murmuró, visiblemente nerviosa. «Supongo que simplemente, no esperaba esto». Le arqueé una ceja. «¿Por qué no, mamá? ¿Porque soy perfectamente capaz de encontrar el amor sin tu interferencia?» Melissa resopló en su copa de vino, y mamá le lanzó una mirada de advertencia antes de volver a enfocarse en mí. «Cariño, sabes que solo quiero lo mejor para ti». Crucé los brazos. «Qué curioso, lo que es mejor para mí siempre parece alinearse con lo que tú quieres». El silencio se extendió por la mesa, y vi a papá moverse incómodamente en su asiento. Mike aclaró la garganta, tratando de aliviar la tensión. «Bueno, felicidades, ustedes dos». Jordan sonrió, levantando su copa. «Gracias, Mike, significa mucho». Sin embargo, mamá no había terminado. «Entonces, ¿ya han fijado una fecha?» Su voz estaba tensa, calculada. La miré directamente. «Aún no, estamos tomándonos nuestro tiempo y disfrutando del compromiso». La expresión de mamá parpadeó con irritación, pero forzó otra sonrisa. «Bueno, no esperen demasiado. Las bodas requieren mucha planificación y...» Jordan intervino suavemente. «No te preocupes, Diane. Lo tenemos bajo control». Casi podía ver el vapor saliendo de sus oídos. La cena se prolongó con mamá lanzando preguntas directas a Jordan, buscando cualquier defecto que pudiera explotar. Cada respuesta que él daba era cortés pero firme, negándose a dejarla alterarlo. En un momento, Melissa se inclinó y susurró: «Supongo que esto significa que ya no necesitarás la ayuda de mamá para encontrar un buen hombre, ¿eh?» Su tono estaba lleno de sarcasmo. Sonreí dulcemente. «No, creo que ya tengo eso cubierto». Para cuando llegó el postre, estaba claro que mamá luchaba por mantener la fachada. Seguía intentando insertarse, hacer que pareciera que todo esto era parte de su gran plan, pero nadie lo estaba comprando. Cuando Jordan se disculpó para atender una llamada, mamá no perdió tiempo. Se inclinó sobre la mesa, su voz baja. «Elisa, ¿estás segura de esto? El matrimonio es un gran paso».
Dejé el tenedor y la miré a los ojos. Sí, mamá, estoy segura, y solo vas a tener que aceptar eso. Abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Jordan regresó y colocó un brazo casualmente alrededor de mi silla. ¿Todo bien?, preguntó, sintiendo la tensión. Sonreí hacia él. Perfecto. Mamá forzó otra sonrisa tensa. Bueno, supongo que las felicitaciones están de orden. Sonreí ampliamente. Gracias, mamá, y no te preocupes, ya no tendrás que arreglarme más. La expresión de mamá se puso ligeramente amarga, y supe que había ganado esta ronda. La cena había terminado, pero la tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mamá se sentó rígidamente al frente de la mesa, sus labios fruncidos de una manera que me decía que estaba tratando, realmente tratando, de contener cualquier comentario mordaz que burbujeaba bajo la superficie. Jordan, siempre la imagen de la calma, se sentaba a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre mi rodilla en silencioso apoyo. Mamá golpeó sus dedos contra su copa de vino, su mirada fluctuando entre Jordan y yo como si estuviera armando un rompecabezas que no encajaba con sus expectativas. Entonces, comenzó, su voz dulce pero con un filo inconfundible. Elisa, tengo curiosidad. Si han estado comprometidos por meses, ¿por qué no nos hemos enterado de nada? ¿Ninguna llamada? ¿Ningún anuncio familiar? Sonreí, tomándome mi tiempo para sorber de mi vaso de agua antes de responder. Porque, mamá, quería disfrutarlo sin la presión. Tienes tendencia a involucrarte. Melissa resopló desde el otro lado de la mesa, apenas ocultando su sonrisa burlona. Esa es una forma de decirlo. Mamá le lanzó una mirada fulminante pero rápidamente se reenfocó en mí. Cariño, lo haces parecer como si estuviera entrometiéndome, cuando todo lo que he hecho es tratar de guiarte. Simplemente, no esperaba esto. Gesticuló vagamente hacia Jordan, su voz teñida de algo que no podía identificar, resentimiento, tal vez. Jordan se inclinó hacia adelante, su tono educado pero firme. Diane, entiendo que es una sorpresa, pero amo a Elisa. Queríamos mantener las cosas en privado por un tiempo, y creo que es justo. La expresión de mamá se endureció, y por un breve segundo, vi el pánico acechando bajo su fachada cuidadosamente compuesta. No tenía el control, y lo odiaba. Por supuesto, querida, dijo con una sonrisa empalagosa. Pero la familia debería estar involucrada en estas decisiones. El matrimonio no se trata solo de dos personas, se trata de fusionar vidas, de la tradición. Y ahí estaba, la carga de culpa, envuelta en un lazo brillante de falsa preocupación. Dejé el tenedor y me recosté, mirándola fijamente. ¿Tradición, como cuando presionaste a Melissa para que se casara antes de que estuviera lista? ¿O cómo empujaste a Mike a la escuela de leyes aunque él quería ser maestro? Mike se movió incómodamente en su silla, evitando el contacto visual, y la sonrisa de Melissa se desvaneció. El rostro de mamá se sonrojó. Elisa, eso no es justo. No, interrumpí, mi voz serena pero firme. Lo que no es justo es cómo me has tratado como si estuviera incompleta sin un marido. Como si mi carrera, mi felicidad, mis decisiones no significaran nada a menos que haya un anillo involucrado. Me giré hacia Jordan y apreté su mano. Elegí esperar porque quería hacer las cosas a mi manera. Y ¿sabes qué? Estoy feliz. Mamá se quedó allí, atónita, y por primera vez en mi vida, vi la verdad en sus ojos, no estaba preocupada por mí. Estaba asustada, asustada de que ya no me necesitara. Pero en lugar de retroceder, redobló sus esfuerzos. Simplemente no quiero que te conformes, Elisa, dijo, su voz adoptando ese tono de mártir que siempre usaba cuando quería simpatía. Te mereces lo mejor, y a veces no ves lo que es adecuado para ti. Jordan soltó una pequeña risa, pero no estaba divertido. Diane, te aseguro que Elisa no se ha conformado. Nos apoyamos mutuamente, y ella es lo mejor que me ha pasado. Los ojos de mamá se oscurecieron, sus dedos apretando su copa. Bueno, eso es muy dulce, Jordan, pero el matrimonio es un camino largo. ¿Estás seguro de que estás listo para la responsabilidad? Casi me reí ante la desesperación en su voz. Mamá, por el amor de Dios, para. No tienes derecho a controlar esto. Melissa se inclinó, percibiendo sangre en el agua. Sabes, mamá, tal vez ya es hora de dejar que Elisa tome sus propias decisiones. Ha hecho bastante bien por sí misma hasta ahora. Le lancé a Melissa una mirada agradecida, y por una vez, realmente parecía que estaba de mi lado. Mamá abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Jordan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre blanco. De hecho, Diane, queríamos darte algo. Mamá parpadeó, confundida, mientras tomaba el sobre. Con dedos temblorosos, sacó la tarjeta dentro. Era una invitación. Estás cordialmente invitada a la boda de Elisa Harper y Jordan Miller. La miró, su rostro pálido. ¿Ya planificaron una fecha?
Asentí, apenas capaz de contener mi sonrisa. Sí, una ceremonia pequeña, solo amigos y familia cercanos. La boca de mamá se abrió y cerró, pero no salieron palabras. Por primera vez en mucho tiempo, la dejé sin palabras. Melissa se rió, inclinándose hacia atrás en su silla. Parece que ya no necesitas que mamá te arregle más, mamá. Mike finalmente intervino, levantando su copa incómodamente. Bueno, felicitaciones. Jordan sonrió, levantando su propia copa. Gracias, Mike. Estamos muy emocionados. Sin embargo, mamá se quedó congelada, sus dedos sujetando la invitación como si fuera una bomba de tiempo. ¿Y no, me consultaron? Encogí los hombros. No es necesario. Estoy feliz, mamá. Eso es todo lo que importa. Miró alrededor de la mesa, buscando un aliado, pero por una vez, nadie saltó a su defensa. Incluso papá, que usualmente se mantenía al margen, simplemente le dio una palmada en la mano y dijo, deberías estar orgullosa de ella, Diane. Mamá tragó saliva, forzando otra sonrisa falsa. Por supuesto, cariño, estoy feliz por ustedes. Pero lo pude ver en sus ojos, esto no había terminado para ella. Y eso estaba bien, porque para mí, finalmente lo estaba. El viaje a casa fue silencioso, el zumbido del coche llenando el silencio entre Jordan y yo. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad desdibujarse, mi mente aún repasando cada momento de la cena como una escena de un programa de telerrealidad vergonzoso. No puedo creer que realmente le hayas entregado la invitación de boda, dije finalmente, rompiendo el silencio. Jordan se rió, una mano en el volante, la otra descansando cómodamente sobre mi rodilla. Fue el momento perfecto. Además, ella necesitaba escucharlo de nosotras, no a través de algún rumor familiar. Suspiré, hundiéndome de nuevo en mi asiento. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Sobrevivirá, apretó mi rodilla tranquilizándome. Más importante, ¿cómo te sientes? Pensé en ello por un momento. Más ligera, libre. Por primera vez en años, había defendido mi posición sin dejar que las expectativas de mi madre me agobiaron. No solo defendí mis elecciones, las hice mías. Me siento bien, admití con una pequeña sonrisa, como si finalmente hubiera retomado el control. Jordan sonrió. Bien, porque lo hiciste. Cuando llegamos a mi apartamento, me quité los tacones y me desplomé en el sofá con un gemido. Jordan se sentó a mi lado, tirándome hacia sus brazos. Manejaste esta noche como una campeona, murmuró contra mi cabello. Sonreí hacia su hombro. Supongo que ayuda que me he estado preparando para este momento toda mi vida. Durante los días posteriores a la cena, las cosas fueron sorprendentemente tranquilas en el frente familiar. Sin llamadas frenéticas, sin mensajes de texto pasivo-agresivos, solo un bendito silencio. Parte de mí se preguntaba si mamá estaba tramando algo en secreto, pero una parte mayor esperaba que tal vez, solo tal vez, finalmente estuviera dejando ir. Luego, en una lluviosa tarde de jueves, mi teléfono sonó. Mamá, vacilé, mirando la pantalla antes de finalmente contestar. Hola, mamá. Elisa, su voz estaba extrañamente atenuada, sin su habitual energía nerviosa. He estado pensando en nuestra cena. Me preparé. Una pausa. Luego, supongo que yo podría haberme excedido. Parpadeé sorprendido. ¿Era eso una admisión de culpa? Bueno, sí, mamá. Lo hiciste. Ella suspiró. Es solo que, siempre has sido tan independiente. Supongo que pensé que si no empujaba, nunca te asentarías. Me suavicé un poco, reconociendo el miedo velado en su voz. Mamá, sé que quieres lo mejor para mí, pero tienes que confiar en que yo también sé lo que es mejor para mí. Otra pausa. Luego, para mi total sorpresa, estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Aunque no siempre lo demuestro. Tragué saliva. Gracias, mamá. Y Jordan, parece un buen hombre. Lo es, dije, sonriendo. Y me hace feliz. Siguió una larga pausa. Luego, supongo que debería empezar a planear qué voy a vestir para la boda. Me reí, la tensión finalmente desapareciendo. Solo prométeme que no intentarás convertirlo en un gran evento. Ella se rió ligeramente. Lo intentaré, querida. Después de colgar, me quedé sentada un momento, asimilando la conversación. Jordan entró, notando mi expresión. ¿Era tu mamá? Sí, asentí. Ella realmente dijo que está orgullosa de mí. Él sonrió. ¿Ves? Progreso. Suspiré, apoyando mi cabeza contra su pecho. Sí, ¿y sabes qué? Creo que todo finalmente va a estar bien. No era lo suficientemente ingenua como para creer que mi mamá cambiaría de la noche a la mañana, pero por primera vez, sentí que estaba empezando a aceptarme por quien soy, no por quien quería que fuera. Y eso era suficiente. 6 meses después, me paraba frente al espejo, alisando el encaje de mi vestido de novia. La pequeña ceremonia que habíamos planeado era exactamente lo que quería, íntima, simple y libre de las abrumadoras expectativas que una vez temí.
Jordan se acercó por detrás, sus manos descansando suavemente sobre mi cintura. ¿Nerviosa?, preguntó, sonriéndome en el espejo. Sonreí de vuelta, ni un poco, y lo decía en serio. Mamá me había sorprendido, aunque todavía tenía sus momentos, finalmente había aprendido a dar un paso atrás, en su mayoría. Hoy, se sentaba tranquilamente en la primera fila, irradiando una expresión que, por una vez, no se sentía forzada. Incluso Melissa había sido apoyadora a su manera sarcástica, y Mike había prometido mantener a raya a mamá. Mientras caminaba por el pasillo, me di cuenta de algo. Finalmente había construido una vida que era mía, en mis términos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz.